del deber cósmico. Eso está en un folleto denominado Los planetas metálicos de la alquimia. Obsérvese bien, planetas metálicos de la alquimia. Dentro de la misma enseñanza del quinto evangelio se dice que nosotros debemos ser teurgo alquimistas, y que lo contrario al teurgo alquimista es ¿cuál? ¿Qué es lo contrario al teurgo alquimista? Sí, está bien, pero ¿cómo se le llama realmente? Un goecia, un hombre o mujer que practica la goecia, o sea, la magia negra. Y por lógica que lo que dice el hermano Vidal es cierto, todo fornicario es mago negro, todo hechicero pues es mago negro, todo brujo es mago negro. En otras palabras, la fortaleza del hechicero y del brujo está basada en la fornicación. Por lo tanto, todo mago negro es un fornicario. Bueno, allí se nos plantea ese proceso a través de alquimia. Ahora bien, ¿cómo se hace para hacer la transformación en la primer regla del deber cósmico? ¿Qué me pueden decir de eso? Tiene mucho que ver la autoobservación con eso, pero la forma, es decir, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que nos exige la primera regla del deber cósmico? Bueno, correcto, ambos tienen razón. Allá el hermano José explica casi completo el proceso. Se requiere o se nos exige en la primera regla del deber cósmico que todo lo que llegue a nuestra mente, toda impresión que llegue a nuestra mente, debe ser previamente transformada a través de la ciencia de la meditación. Ustedes recordarán que en la mañana les dije que yo no creía en ocultistas que no mediten. Y ahora entienden lógicamente por qué lo decía. Porque si una de las reglas del deber cósmico es, o la primera, que todo proceso que se dé en nuestra mente debe ser transformado por medio de la ciencia de la meditación. Esto significa que hay mucha historia y mucha leyenda en las personas que hablan de procesos conscientes y de pseudoprocesos y otras cosas hasta de fenómenos sin siquiera saber o ser meditantes adiestrados. Se necesita ser meditante. En 1964 el Avatara me escribía, me informaba sobre meditación y me pedía que convirtiera, me decía así: sal por todos los santuarios del mundo y convierta esos santuarios en centros de meditación. Y me autorizó para eso y me preparó para eso. Él me mandó material sobre meditación y esta persona estudiaba el material, sacaba conclusiones del material, hacía comentarios y se los regresaba. Y él me mandaba horarios de trabajo y prácticas de meditación. Les advierto que el primer paso fue muy delicado, porque yo trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, desde las 1:30 de la tarde hasta las 6, salía de allí, iba a cenar, salía de la cena y me iba al centro gnóstico a contestar cartas, a resolver circulares, a resolver acuerdos, a instruir, etcétera, etcétera. Lo que significaba regresar a la casa a las 11 de la noche, y eso se hacía casi todos los días. Y el maestro llega y me dice, en su primera información, que es necesario que medite de 10 a 11 de la noche, todos los días. Entonces a mí se me formó en el principio una dificultad, pero resolví obedecer. Hay que ser obedientes. La gnosis tiene como punto de vista importancia la obediencia, porque obedecemos en beneficio propio y
para un trabajo muy propio. Bueno, entonces yo corregí mis horarios y me dediqué a hacer la práctica. Pero luego me llega con una información donde me dice, es necesario que tu meditación se haga de las 12 a la 1 de la mañana. Entonces tuve que volver, a mí se me presentaba un problema, porque imagínense, para dormir una horita y media, volverse a levantar y volverse a acostar, yo no entendía, pero yo lo fui haciendo por obediencia, y me fui acomodando ahí. Pasa el tiempo, a los 18 meses me manda otra comunicación con otro formato práctico, entonces me dice, es necesario que su meditación se haga de 2 a 3 de la mañana. Entonces un poquito más difícil, ¿ven? Pero yo lo hacía. Y les advierto lo siguiente, a través de la meditación, el 11 de marzo de 1967, a la 1 de la mañana, en mi propio lecho de descanso, por el oído derecho, se me dictó, así dictado de palabra, el nombre del ser interno. Entonces, la meditación da muchos resultados. Y hasta ahora eso ha sido objetivo, es decir, no fui engañado. Ese es realmente el nombre del ser interno. Y me lo dictó una Isis del templo, a esa hora de la mañana. Entonces la meditación es valiosísima, interesante. ¿Qué se operó con ese proceso de meditación de casi 2 años y medio? Se operó que mediante la obediencia y un adiestramiento, y mediante ese despertar que produce la meditación, pues me autodescubrí mi propio maestro interno. Esa es la realidad, así tranquilito, sin necesidad de que nadie viniera a echarme cuentos, sin que nadie viniera de atrevido a meterse en mi vida y decir, usted es fulano de tal, porque no hubo necesidad de eso. Además, una vez una persona muy capaz fracasó, porque se atrevió a divulgar un nombre de esta persona y ese no es. Y yo sabía ya cuál era el verdadero nombre. Entonces uno ve que allí pueden haber manejos, y eso hay que evitarlo. Nosotros debemos ser libres y manifestarnos por nuestras propias facultades internas. ¿A la orden? No, él me iba adelantando la hora, pero yo solo hacía 1 hora diaria. Claro, entiendo que hay que hacer más, 2 horas, 3 horas, después he sido capaz de hacer más. La posición o asana, yo luché mucho, primero era acostado, después sentado en una silla, porque como él dice muchas informaciones, yo al fin me acomodé como Buda y se me acabó el problema. Pero después tuve que darme cuenta de que me acomodé como Buda y lo hice bien porque yo pasé por la China y por el Japón. Y allí lo aprendí a hacer de tal manera, entonces no había problema. En cambio yo queriéndome adaptar al sistema occidental no lo lograba. Por eso el maestro da tantas experiencias y tantas prácticas con el fin de que la persona se adapte a su idiosincrasia espiritual, que ya la tenemos trazada. Bueno, después encontramos muchas experiencias a través de la meditación, y dada la petición del maestro, que era como una especie de exclamación de que los gnósticos aprendan a meditar, entonces nos hemos en los últimos tiempos dedicado a un ejercicio práctico y a diligenciar las formas más sencillas para que la persona medite. Tal vez hoy no vamos a ver formas, tal vez hoy vamos a adentrar más bien al fondo de la meditación, mediante lo que ustedes opinan, mediante lo que ustedes ya han practicado y conocen, y lo que yo les pueda aportar, o las comparaciones que podamos hacer, que nos demuestren que la meditación tiene un valor extraordinario y que es necesaria. Entonces tenemos acá la meditación. La primera pregunta es, y ustedes, cualquiera de ustedes está en el derecho de hacer respuesta, ¿cómo han visto la meditación? Otra pregunta, ¿qué encuentran ustedes en la meditación? ¿Para qué les ha servido meditar? Bueno, yo espero las respuestas. Otra cosa, el hermano nos aporta una experiencia en el caso de él. ¿Qué otra experiencia?
el despeje de una incógnita. ¿Qué otra cosa? Obtención de un símbolo. Hay que tener presente que los símbolos son a veces herramientas de trabajo para la misma meditación. Otras veces son catalizadores de fuerza. Otras veces son escudos de defensa. Otras veces son medios de curación. Hay una infinidad de informaciones a través de los símbolos. Hay un folletico escrito que se llama El mensaje de los símbolos. El primer folleto se llama El pentagrama, el segundo se llama El pesebre. Son de mi persona, y allí en la introducción se habla bastante claro y preciso sobre el manejo de los símbolos. Bueno, para eso también sirve meditar. ¿Qué otra cosa? Ya había una hermana. Recibe enseñanza, visualizar, bueno, ver, policromías, ver plantas. Bueno, vamos a tomar como punto de estudio estos aspectos que ustedes mismos han vivenciado. Cambiar el estado de ánimo. Nosotros estamos en un medio donde todo es excitomanía, y a través de la excitomanía estamos recibiendo vibraciones, haciendo muecas, manejos o funcionalismos de nuestra biología y concretando, enfermando nuestro organismo. Enfermamos primero nuestra mente, destruimos o damos fuerza a todo lo negativo que hay en la psicología del hombre y pasamos luego a destruir nuestro universo celular. Eso es lo que estamos haciendo los humanos. Hay estrés en las personas, hay demasiado temor. Ya las personas tiemblan cuando van por la calle. Ya no es el frío ni el calor, es un temblor a nivel de una bifurcación psicológica, es decir, un desarreglo psicológico. Consideramos de mucha importancia analizar que nuestro estado de ánimo está deplorable. Un estado de ánimo de esa clase, excitómano, estresado, lleno de temor. Algunos tienen temor para mirar a la cara a una persona y han tomado incluso la mala costumbre de que para saludar están mirando es el vientre de la mujer, o están mirando de pronto los pies del interlocutor si es un hombre, o lo están saludando y mirando así hacia el techo. Eso es señal de temor. Otros saludan y les tiemblan las manos, otros tienen sudor en las manos, diferentes expresiones del temor, del conflicto interno del temor. Y eso les da un estado de ánimo demasiado deprimente. Y a otros un estado de ánimo demasiado exaltado, es decir, a nivel de una exaltación que puede caer en la soberbia, puede caer en el orgullo, puede caer en la vanidad, puede caer en la ira, en cualquier estado de violencia. Y esos son nuestros estados de ánimo. Otros tienen un estado de ánimo muy deprimido. Otros son demasiado optimistas, pero visionarios. Es decir, el sueño está fuera de la hamaca, anda con ellos. Y así vamos día a día. Esos son nuestros estados de ánimo. Despejar incógnitas. La persona se le dificulta tomar decisiones. La persona está llena de dudas. La persona humana está con la mente en actitudes incongruentes. Hay a veces lagunas mentales muy fuertes, otras veces ideas fijas
que no le permiten avanzar en el trabajo, que no le permiten resolver la problemática que lo aqueja, que no puede decidir. Eso es lo contrario de lo que tenemos aquí. Entonces son incógnitas presentadas al diario vivir de la persona humana. En la gnosis planteamos el mejoramiento de la persona humana por ciencia de regeneración y por estatuto de derecho, lo que significa que debemos preocuparnos por el mejoramiento nuestro. Así lo hemos prometido y así lo hemos divulgado en un acta o estatuto, en un acta constitutiva, en un estatuto, y así lo divulgamos en la ciencia gnóstica y así lo enseñamos en nuestras cámaras. Luego no podemos faltar a esos planteamientos que estamos tratando de que otros cumplan. Y como hay esas incógnitas en nosotros, no estamos claros y necesitamos clarificarnos. En otras palabras, ¿cuál de ustedes entregaría una empresa para que se la administre una persona indecisa? Eso como que no funciona, ¿verdad? Entonces necesitamos hombres resolutos, hombres con capacidad de resolver problemas. Incluso hay una cátedra del maestro Samael de cómo resolver problemas. ¿Por qué la hizo? Porque se necesita tener la capacidad de resolver nuestros propios problemas. Nosotros somos tan incongruentes, tenemos tantas incógnitas adentro, que se nos sucede algo y corremos donde el vecino a decirle a ver si nos resuelve el problema. Y si no, cogemos el teléfono y llamamos al maestro, creyendo muchas veces que el maestro está desocupado porque ya es maestro. Y resulta que muchas veces el maestro está mucho más ocupado de lo que nos imaginamos. Hay incógnitas también en el hombre y en la mujer sobre su compañero o sobre su compañera. Hay incógnitas sobre qué es lo que pasa en el trabajo del connubio y no se puede resolver la problemática porque no tenemos claridad. Entonces observen que este punto está bastante ajustado a la realidad de nuestro estado actual. Obtener símbolos. Hay muchas formas, como les decía en la mañana, en la naturaleza, el universo, si ustedes lo observan con plena serenidad, con inquietud de aprehensión y algo más, en estado sereno de contemplación y mucho más, con el ánimo de descubrir en cada cosa de la naturaleza el fondo de la cosa en sí, pues van a obtener mucha sabiduría, muchos resultados, mucha conciencia objetiva sobre el mundo en que viven, pensando en que lo que resuelven hacia allá se resuelve dentro de nosotros, porque está dentro de nosotros. Para eso sirve la ciencia de la meditación. Por lo tanto, todo en el mundo obedece a la regla o a la ley de los símbolos. Todo, absolutamente todo. Nuestro propio cuerpo físico tiene una estructura simbólica. La cuchara con que tomamos el alimento tiene una estructura simbólica. La cama donde dormimos tiene una geometría simbólica. El altar donde ritualizamos tiene simbología sagrada. El sagrario del altar tiene una simbología santificante. Y así por el estilo, todo es simbología. Entonces, a través de la meditación, obtener llamados hacia el estudio de la simbología es de mucha importancia. Y hay que aprender a desentrañarlos. Pero se desentrañan en la meditación misma. El recibir enseñanza. Nosotros venimos a estas aulas de estudio a recibir conocimiento, pero ese conocimiento que recibimos, la mayoría de las veces, queda en la estructura de la mente flotante. La mente flotante es lo que el maestro Samael llamó la mente sensual. Es una mente que flota hacia todos los
distintos niveles de las apreciaciones visuales, auditivas, verbales, etcétera, de nuestros sentidos de información, pero no tiene sentido objetivo, es simplemente sensual. Decimos simple desde el punto de vista de su servicio, ¿no? Pero es realmente muy complicada. Y todo lo que hacemos con la mente sensual es recibir y producir sensaciones de satisfacción a nuestros sentidos. Y esa enseñanza queda en forma superficial. Se necesita hacer profundidad de esa enseñanza. Pero, así conforme lo decíamos al principio, si no hay transformación de impresiones de toda esa información que llega a nuestra mente a través de la ciencia, de la meditación, hermanos, yo me temo que se nos escapa el 90% del sentido práctico de la información. Y por eso nosotros estamos aquí y bueno, nos sentimos muy bien, conocemos nuevas personas, algunos conocen la novia, que es aquí donde la encuentran, otros se separan de la novia que tienen porque consiguen otra mejor, todo eso, ¿no? Entonces, si ustedes analizan todo eso, se dan cuenta de las incongruencias, de las incógnitas, de las indecisiones que tienen dentro de sí. Y aquí se recibe la enseñanza, pero si no se hace la transformación de la impresión de la enseñanza, así conforme se recibe tan, a la hora de la verdad, si se quiere, tan mecánicamente, pues así continúa en nosotros hasta que desaparece la información y solo queda lo que almacena el ego. Se necesita profundizar, lo que el maestro llama, en otras palabras, concientizar el conocimiento, pasarlo de conocimiento a sabiduría vivencial. Eso se hace con la meditación y el ejercicio de todo lo que se aprende. Extraer ideas. Realmente son muchas las ideas que se pueden extraer a nivel de la porción de energía mental de todos nosotros, si nos sabemos comunicar o si sabemos abrir el universo mental y luego cerrarlo cuando ya no vamos a practicar más. Entre paréntesis, hay muchos hermanos que meditan o tratan de meditar y luego los ve uno al poco tiempo diciendo cosas sin sentido y haciendo tonteras. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué pasa? Y otros diciendo que no hayan cómo acomodarse en el mundo, porque eso es muy feo. Realmente es un mundo incongruente, oscuro, mecánico, desastroso. Una cantidad de términos, si se quiere, muy bellos. Yo no digo que no. Incluso son copiados o sacados de las obras del maestro, está bien. Pero el maestro ha puesto esos términos en su justo nivel, con mucha precisión. Y nosotros los sacamos y los repetimos en cualquier parte, como tratando de hacernos aparecer ante los demás como eminentes iniciados. Eso es fatal para el iniciado, porque se está autoengañando y está queriendo engañar a otros. ¿Y por qué sucede eso? Porque se establece un contraste entre el mundo entre el universo, mundo, dimensión o lugar, a donde tal vez alcanzó a llegar en el pequeño proceso meditativo y regresó, pero no supo entrar al mundo donde está, al mundo de las ilusiones, al mundo de Maya, ilusión. Entonces se le establece un contraste, es decir, una contradicción, y toda contradicción es un conflicto, y todo conflicto es una desarmonía, y toda desarmonía produce en nosotros desequilibrio. Por lo tanto, es necesario aprender a salirse de ese contraste. El mundo de las realidades y el mundo de Maya ilusión se contrastan en forma muy eficiente en cuanto al ego se refiere y muy deficiente en cuanto a la realidad para nosotros vivir. Pero todo eso se va a lograr sacarlo adelante, superarlo, conocerlo, vivirlo y superarlo a través de la meditación. Ver policromías. En la mañana de hoy estudiábamos
la luz, nos referimos a la luz, al color, al sonido y a la forma, o sea, el desdoblamiento geométrico de todo lo que existe. Y allí ustedes alcanzaron a ver la importancia de cómo la energía va haciéndose densa, en otras palabras, toma formas. Los que estudiaron primaria y secundaria, más los que estudiaron niveles universitarios, correctamente entienden aquello de punto, línea, sólido, etcétera. De modo que no tenemos que adelantar mucho para allá, no adentrarnos mucho para allá. Pero esto existe y son universos de transformación. Hay un espectro de color, hay un espectro de luz, y todo eso vibra y palpita en el universo. Y ese universo está dentro de nosotros, pero por falta de meditación que nos pueda permitir la serenidad, la paz interna, el silencio interior, nosotros no nos interrelacionamos bien con esos universos de policromía del universo en que vivimos. Y todo eso tiene enseñanza, todo, absolutamente todo. Por el lado oficial del laboratorio, se está estudiando la música, se está estudiando el color, se está estudiando la luz. En términos generales, no hay más que hacer, sino que por todos esos medios vamos a llegar al conocimiento concreto de que todo es energía. Ya no habrá que ahorcar ni quemar vivo a nadie porque dijo que el mundo se movía. Ya nosotros sabemos que se mueve. Y esa es una realidad que está golpeando y golpeará históricamente a esos sistemas dogmáticos que se atreven a cortar la vida de una persona que conoce sus propias vivencias. ¿Y qué? Pues sucederá, pero estamos claros como experiencia de que eso pesa en la balanza de la justicia cósmica sobre un sistema que por dogmas no quiso aceptar que el mundo se mueve, y hoy ellos mismos, hasta con los ojos de la carne, se dan cuenta que el mundo se mueve. Esa es la utopía del dogma, esa es la utopía del fanatismo, esa es la utopía de los pseudo estudiosos, y de eso tenemos que salirnos los gnósticos, y lamentablemente, pero con todo respeto, decirles a esas personas que por favor sean más prudentes, al menos así. Después vamos a buscar lo real. Eso es lo que el gnóstico necesita, ser auténtico. Eso de andar por allá pensando que soy o que fui, eso no tiene el real valor. Eso de ponerme a investigar si le abroché la casaca a Napoleón, eso no funciona. Cuando desaparece el carapacho y se llega allá donde dicen que está el venerable apóstol Pedro y tocamos, ¿y qué hizo usted en la vida? Bueno, yo le abroché la casaca a Napoleón, según mis 20 años de ocultismo, eso fue lo que investigué. Lamento mucho, con eso aquí no se puede ingresar. Y entonces se perdieron las existencias, soñando, viviendo del pasado, si se quiere viviendo tonteras. Pero, si nosotros tomamos ese principio a nivel de estudio, bueno, es importante, tiene algo importante. Por eso dice la doctrina del quinto evangelio, que en todo lo bueno hay algo de malo, que en todo lo malo hay algo de bueno. Pero eso no es para repetirlo y seguir haciendo lo mismo, es para estudiarlo, es para meditarlo. Y es para extraer de allí el divino contenido que eso tiene. Eso de que en todo lo bueno hay algo de malo, empieza a estudiarse en nosotros. ¿Qué tendré yo de bueno y qué tendré yo de malo? Esa es la realidad. Esa es la gnosis aplicada. ¿Para qué quiero yo ese axioma en un cuaderno? ¿Para qué quiero el axioma en mi boca, en todas las primeras cámaras, si yo no me estudio? Para determinar qué tengo de bueno y qué tengo de malo. En otras palabras, si no lo uso para autoconocerme, pues entonces se está repitiendo un conocimiento sin sentido objetivo, y la gnosis es un conocimiento objetivo. De modo que es necesario que seamos aplicados. Aquello de aplicársela al otro, pues entre verdaderos humanos ya creo que no tiene mucho valor.
no se necesita. Aplicándola a nosotros mismos, sí. Ver plantas elementales, ese es otro servicio de la misericordia divina a través del desarrollo de la naturaleza, y que la persona humana puede, con cierta exactitud, a través de la meditación bien hecha, desentrañar los misterios a la naturaleza. En otras palabras, lo mismo que informábamos en la mañana, cuando les decía que la misión del hombre es desentrañar los misterios de la vida y de la muerte. Pues para eso se usa la meditación, para que a través de ese ejercicio de la meditación podamos desentrañar grandes misterios. Les voy a narrar una anécdota muy bella estando en la ciudad de San Cristóbal, cuando me sentí con una deficiencia digestiva, una deficiencia en el estómago y en los intestinos, por allá en el año de 1968. Y estando allí en la casa de un amigo en San Cristóbal, yo meditaba, y estando con ese malestar me senté a meditar, y pedí, oré, supliqué, que si era digno, que bueno, que me informaran, que me revelaran qué pasaba. Lo cierto es que yo me acosté después de la meditación. En la meditación realmente no vi nada, pero me predispuse muy bien, me sentí tranquilo y me acosté a dormir en paz. Y estando durmiendo,